vamos a seguir trabajando en la parte 2. Aquí vamos a venir con polilínea y vamos a hacer esto. Fíjense bien cómo lo vamos a hacer. Vamos a iniciar por aquí, igual sin ninguna referencia, pero más o menos por aquí. Vamos a ponerle una distancia de 0.8, así. Y esta entidad la vamos a copiar a 0.5 a la izquierda, así. Vamos a unir aquí de fin a fin y vamos a venir a un arc length. Voy a venir a mi arc length de aquí. Recuerda, si voy muy rápido, siempre puedes regresar el video y checar en dónde di exactamente clic. Voy a hacer join y después esta entidad la voy a poner aquí arribita, que salga de mi entidad un poco, nada más un poco. Si me estorba ahí cualquier cosa, puedo desactivar mis referencias y ya puedo mover al gusto. Ahora vamos a curvar un poquito esto, lo vamos a hacer con un bend, solamente de la mitad hacia atrás, y voy a hacer una pequeña curvita así. ¿Para qué? Para que esto se haga de esta manera, ¿sí? Ahora voy a hacer un pequeño arco concéntrico, arco desde centro, inicio y final. Fue el primero. Desde este centro voy a iniciar aquí en un ángulo de 90 y voy a terminar acá, igual de este lado hacia la izquierda con Shift. ¿Para qué? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir a lo que es matriz por curva. Esta es la selección de los objetos para crear la matriz, es este. Voy a dar un enter, quiero que se repitan aquí, quiero 3 elementos. Cierro comando, voy a tener esos 3 elementos de aquí. Y esos 3 elementos los voy a seleccionar y voy a hacer un mirror. ¿Para qué? Este mirror lo voy a hacer con respecto de med. Recuerden activar y desactivar solo lo que usamos en el momento. Voy hacia la izquierda desde este med. ¿Y para qué? Lo que voy a hacer es seleccionar esos elementos también. Y déjame ver si no seleccioné nada más. No, voy a hacer aquí también trims. Voy a venir aquí a lo que es un recorte. De aquí. Ok, antes de esto, antes de hacer el trim, chequen que no me deja cortar porque esto es en doble curvatura. Ok, no pasa nada. Ya los tengo seleccionados. Lo que voy a hacer es venir a pull. Voy a traer, quiero que se traigan aquí, 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 en la parte de aquí y en la parte de aquí. Voy a dar un enter. Ya se pegaron. Ahora sí pegados puedo hacer un trim de aquí, de aquí, de aquí. Igual lo voy a hacer en la parte de abajo. Y cierro mi comando. Vamos a activar lo que tenemos hasta el momento. Voy a hacer un guardado. Por el momento vamos así. Ok, está bien. Y en este vamos a... déjenme ver aquí. Vamos a hacer un pequeño cilindro. Vamos a hacer un pequeño cilindro. No, sí, un cilindro. Que sea concéntrico aquí, en la capa de color rojo. Vamos a activar centro. Este va a ser de 3 unidades de diámetro. Lo acepto. Y de altura le vamos a poner 1.2. Más bien 0.12 de altura. Esta entidad, si nos quedó en la parte de aquí abajo, la vamos a mover 0.25 hacia la parte de acá arriba. A ver, voy a mover 0.25 hacia acá arriba. Ok, aquí nos acaba de salir en la parte de arriba, así está perfecto. Vamos a hacer un cilindro más. Este cilindro lo voy a hacer concéntrico también. Este no va a medir 3, este va a medir 2.4. Y de altura le voy a dar lo que sea en la parte de aquí arriba, que sea muy alto. Como lo hice en la parte de arriba, lo voy a mover 0.06 hacia la parte de abajo. Queremos que haya ahí una pequeña intersección. Y esta entidad la voy a mover en la parte superior. Desde cualquier punto, puede ser desde el centro, desactivo mis referencias. Voy a moverlo 0.2 hacia la izquierda. Y voy a moverlo, sí, así está bien, 0.2 hacia la izquierda. ¿Para qué? Vamos a hacer una pequeña diferencia booleana. De este, un enter con este, eliminar original sí. Necesitamos que haya ese pequeño cortecito ahí. Aquí necesitamos que haya otro pequeño cilindro. Este cilindro va a ser concéntrico a el interno. No recuerdo cuánto medía el de aquí, pero el interno. Voy a activar cuadrante para que llegue aquí al cuadrante. La altura le voy a dar muchísima altura.
Ese lo vamos a dejar ahí. Ahorita, al ratito vamos a cortar de ese lado. Ok, nos hace falta. Vamos a venir a una nueva capa. Vamos a poner aquí metal. Vamos a poner de un color diferente. Y este lo voy a esconder. Voy a dibujar aquí, aunque va del lado de aquí abajo. Es bueno, esta entidad la voy a reflejar. Voy a hacer aquí un reflejo desde el MED hacia acá. Ok, aquí voy a hacer esa parte metálica que es para que te lo enganches al cinturón. Aunque va aquí abajo, lo voy a dibujar aquí arriba por comodidad y ahorita la reflejo. Lo que hay que hacer aquí es, déjenme ver, vamos a hacer una polilínea. Ok, la voy a hacer en la capa de referencias, la voy a hacer concéntrica a esta entidad. Ahora, si tú de repente dices, oye, yo creo que tengo una forma mejor de hacerla, recuerda que hay muchísimas formas de llegar al mismo resultado aquí en Rhinoceros. Este va a ser de 1.2. Es muy alta, déjenme ver, o si está bien. No, vamos a hacerla de 0.8. Ah, no, sí, 1.2 está bien. Vamos a hacerla de 1.2 hacia arriba. ¿Por qué? Esta entidad la hicimos desde el centro, ¿no? La vamos a mover a 0.6 hacia abajo y la vamos a mover a 0.5 hacia la derecha. Va a estar aquí. 0.6 hacia abajo, 0.5 a la derecha. Ahora, a partir de ahí, vamos a generar un pequeño arco desde inicio, final y punto en arco que inicie con la referencia de fin. Aquí la altura la voy a dar de 0.35 en lugar de 0.4, aquí. Ok, perfecto. Y le voy a dar una curvita de este lado. Ahora sí, polilínea desde fin. Y voy a venir sin referencias ya. Más o menos aquí, más o menos donde termina, pero lo voy a llevar hacia la parte de arriba, así. Por ahí. Luego, a partir de aquí necesitamos hacer un join. Necesitamos unir esta parte y esta. Y vamos a hacer una polilínea a partir de este fin. Lo vamos a hacer, este es como de 1.2 hacia acá, ok. Si no, ahorita lo recorremos. Vamos a hacer un barrido por un carril. Este es el carril, esta es la curva, ok. Este lo vamos a cambiar de capa a este de aquí, cambiar capa de objeto. Y también vamos a hacer aquí un pequeño arco que vaya de fin a fin en la capa que estamos trabajando. Voy a dar aquí una pequeña curvita y voy a hacer una pequeña planar. Voy a hacer una planar de este arco y de esta entidad. Ya nada más lo que voy a hacer es hacer un join de esta parte y esta parte. Aquí tiene una pequeña perforación, se la vamos a hacer para agregar un poquito más de detalle. Vamos a activar, déjenme ver aquí desde qué referencia. Vamos a activar una polilínea desde, aquí debe de haber un MED. Vamos a ver si esto es cierto. Sí, aquí. Esta va a ser de 0.8 hacia arriba. La selecciono. La vamos a mover. La vamos a mover 0.4. Déjenme ver si estoy correcto. 0.4 hacia arriba. No, 0.3. Vamos a mover 0.3 hacia arriba. Y luego lo vamos a mover 0.2 hacia la izquierda. Aquí. Vamos a hacer un mirror de esto. Desde ese MED hacia abajo. Y vamos a agregar un arc blend tanto arriba como abajo. Voy a venir en mi arc blend. De aquí y aquí. Y de aquí y aquí. Si se acaba de pasar esto, no pasa nada. Porque no va a pasar nada. Voy a seleccionar estas dos entidades. No recuerdo cuánto le dije que midiera. Voy a poner acotación, cota lineal de... esto me está estorbando. De aquí a aquí. ¿Cuánto mide esto? 0.8. Ok. Lo que voy a hacer es escalar en un D. Que de aquí a aquí mida 0.3. Se hicieron más pequeñas, entonces ya puedo mover estos arcos de fin a fin, ¿no? Puedo mover de aquí de fin a fin y voy a mover de aquí a fin a fin. Esto lo voy a unir y en la vista superior voy a hacer un pequeño trim. Voy a hacer trimear aquí. Aquí. Ese es el que necesitamos. Ok. Vamos a activar lo que hemos escondido por acá. Llevamos esto por el momento. Vamos a unir de una vez lo que hay aquí. Join. Y a esto de una vez le vamos a dar un offset.
A esto le vamos a dar un offset, pero ojo, a mí me gusta hacer siempre esto, fíjense. Vamos a hacer una copia de todo esto. Mi copia la voy a hacer hacia un costado, de este lado. Y esto que ya no le vamos a trabajar casi mucho, lo voy a esconder. Me gusta a mí tener siempre ahí los pasos de esto, ¿no? Ahora sí, voy a esconder la capa roja. A este le voy a dar un offset. Me gusta tener ahí siempre los masters. Hay que invertir, que se vaya a la parte de adentro. Aquí en Flipall, invertir todo. Una distancia le vamos a poner de .12. Sólido sí, eliminar original sí. Ahí tendríamos que le está dando mi espesor. Me puedo dar cuenta aquí en donde hay una perforación, ¿no? También aquí a este le vamos a dar una hacia adentro de .12 igual, para que se convierta esto en un sólido. Igual y después puedo hacer una unión booleana entre estas dos partes. Así, ya es un solo objeto. Activo esta parte, la parte de color rojo. Esta entidad, de hecho, la vamos a mover hacia arriba. La vamos a mover .1 hacia la parte de arriba. Y esta de acá la vamos a mover .1 hacia la parte de abajo. ¿Por qué? Porque a este rojo le vamos a dar un offset. Vamos a dar un offset hacia afuera de .1. Va a quedar así. Es como una especie de carcasa que tiene la carcasa, vamos a llamarlo de esa manera. Ah, no, ok, lo íbamos a reflejar, ¿no? Voy a reflejarlo porque va en la otra parte. Ahorita les digo por qué va en esa parte. Es que allá arriba tiene otro detalle. De med hacia acá abajo. El original lo puedo suprimir. No importa que ahí se queden los vectores. Ahora sí, vamos a activar lo que habíamos escondido acá. Debe de haber por ahí un cilindro. No lo encuentro. Ah, está en el original, ¿no? Vamos a copiarlo. Desde el centro de aquí, lo vamos a copiar hacia el centro de acá. Y luego esta entidad la vamos a bajar. ¿Cuánto? Pues que atraviese lo que es la parte de aquí arriba. Porque vamos a hacer una diferencia booleana. Ok, chequen que esta entidad la vamos a bajar, nada más que haga una intersección aquí. Y vamos a hacer una diferencia booleana de este y este, un enter. A estos dos le queremos cortar la intersección del sólido, eliminar original sí. Ok, así se debe de ver por el momento. También en la capa original vamos a generar un pequeño cilindro que aquí va hacia la parte de arriba. En la original, de diámetro no me acuerdo cuánto tiene, pero puedo activar cuadrante y venir a este cuadrante de aquí. Y de altura, vamos a ponerle una altura manual, que no llegue aquí a la parte de afuera, que llegue nada más por aquí. Así, ahí vamos a aprovechar para ponerle cierta publicidad o el nombre de la marca, a lo que sea. De hecho, por ejemplo, voy a venir a Invert Selection and Hide o aislar objetos. Voy a poner aquí mi texto o tipografía y voy a escribir aquí lo que yo quiera, que esté centrado tal vez, que estos sean sólidos, de grosor .5 está bien, de una altura le voy a poner como .2, si no cabe ahí, ahorita lo escalo esto. Chequen, no cabe, pero voy aquí a transformar en 2D. Solamente para que quepa de este lado donde lo quiero colocar. Y de este lado, no importa la altura, porque solamente quiero que haya una pequeña intersección para hacer un grabado. Voy a hacer una diferencia booleana. Chequen la intersección que hay aquí. De un enter con todo esto de aquí. Voy a dar un enter. Aquí tengo lo que es mi grabado. Entonces en render ya saldría ahí la marca, mi logotipo, lo que yo tenga por ahí, ¿no? Voy a esconder esto. Y me hace falta ahí nada más un detallito que tiene. Voy a activar la capa de mis referencias. Chequen aquí lo que vamos a hacer. Vamos a aprovechar para agregarle. Esta parte no la tiene. No tiene mi entidad esto. Pero fíjense lo que hay que hacer aquí para agregarle un poquito de detalle. Vamos a... Déjenme ver, aquí voy a hacer... Déjenme ver si me encuentro un duplicate, un extract isocurve de este. Exactamente, queremos duplicar este de la parte media. Perfecto. Y luego vamos a hacer esto. Vamos a entrar a la vista... A esta vista, la vista frontal. Vamos a hacer aquí un rectángulo desde el centro. Activo la opción de fin. Voy a iniciar aquí. Es necesario que tú te acoples a manejar todas las vistas, porque siempre se llegan a utilizar, ¿no? Aquí vamos a hacer un pequeño cilindro. Déjenme ver en qué vista.
Yo creo que la voy a hacer en esta vista derecha. De abertura le voy a poner punto 12 y de altura le voy a poner, debe de caber ahí, 1. Ok, vamos a tener esta entidad. Esta entidad que hay aquí, vamos a ubicarla bien y la vamos a sacar aquí. La vamos a rotar también un poco. Voy a rotar, igual acá tenemos el comando de rotar, solamente que tenga más o menos lo que es la inclinación que tiene aquí mi entidad. ¿Para qué? Vamos a hacer esto, fíjense bien. Voy a hacer una matriz por curva. Esta es mi entidad que quiero repetir, un enter. Esta es la curva donde quiero que se repitan. El número de elementos le voy a poner unos 20. Ok, y acepto. Lo que voy a hacer ahorita es desactivar todo esto. Únicamente me quedo con estas entidades. ¿Para qué? Vamos a seleccionar, por ejemplo, este último que ya no cabe, lo puedo suprimir, ¿no? Vamos a seleccionar todas estas entidades. Todas estas. Solamente los rectangulitos que fuimos haciendo. Vamos a agregar ahí un pequeño estriado. Esto, repito, no lo tiene mi objeto. Y en el anterior video no lo había hecho. Pero aprovechando que, chequen, de tiempo de grabación llevo 43 minutos. Y ya hasta le voy a hacer algo extra. Eso es lo importante de hacer cosas nuevas. Para la siguiente vez que tú hagas algo parecido, ya vas a mejorar tu tiempo. Ok, tenemos esto. Voy a hacer aquí un pull. Quiero que se pegue aquí. Un enter. Ok. Ahora, así como está, vamos a venir a Inverse Selection and Hide o aislar objetos. Y vamos a ver, este de aquí, este último, digamos que ahí se me pasó una línea, la voy a completar. Y de todo esto voy a hacer lo que es un parche. Se va a ver bien raro, pero voy a hacer un parche. Luego voy a trimear aquí. Chequen, vamos a tener todo esto de aquí. Aquí se ve raro, pero es por la proyección. Y luego selecciono todo esto. Bueno, antes de seleccionar voy a cerrar comando. Selecciono todo esto. Le voy a hacer un pequeño offset hacia la parte de afuera. Este offset que sea de 0.05, acepto. Sólido sí, eliminar original sí. ¿Para qué? Para que cuando active mi pieza, vamos a ver, okay, y tendríamos esto de aquí. Vean. Por último, en este caso vamos a generar aquí una especie de cuerdita, solamente interpretada. Vamos a iniciar con la herramienta de curva y queremos iniciar aquí en este med. En la vista superior vamos a cliquear por donde queremos que pase nuestra entidad. Y lo único es que vamos a terminar acá en este de aquí. Luego ahí vamos a generar una línea desde punto medio que venga desde este med y activamos cerca. Realmente vamos a hacer que no esté muy grande, algo así, y voy a generar un barrido por un carril. Este es el carril, la curvita que está aquí es lo que quiero que recorra, y aquí le podemos agregar, esto solamente es para interpretar lo que es la correita que tiene. Voy a agregar aquí lo que es un offset hacia la parte interna. El offset lo voy a poner muy delgadito. Ok, ahí lo tendríamos. Y ya nada más, si yo quisiera, por ejemplo, en el render, voy a seleccionar aquí mis vectores y los voy a esconder. Para render yo quisiera, de hecho así lo hice, ¿no? Seleccioné hice una copia. Y la copia la cambié de orientación. Nada más lo voy a poner, déjenme ver aquí. Algo así. Déjenme ver si está correcto. No, no está correcto. Ok, la pongo de este lado. Algo así, ¿no? Ya nada más si yo quisiera aquí rotar mi entidad, por cuestión de render, por lo que sea, voy a poner aquí transformar, voy a poner aquí rotar y lo voy a poner en el ángulo que yo quiera. También si quiero modificar aquí lo que es o ponerle otro tipo de correa, está perfecto. Aquí nos hace falta lo que es nada más la parte de lo voy a poner en esta capa, la parte del como tal la cinta. Voy a hacer que solamente la voy a interpretar. Al fin aquí
realmente con lo que es la cinta literal no tiene gran aporte, solamente para que el render se vea. Desde ahí voy a sacar una pequeña línea, incluso la voy a poner aquí y otra hacia abajo. Esa línea necesita una más de aquí hacia acá, ¿no? Algo así. ¿Para qué? Con estas tres líneas vamos a hacer esto, ¿no? Voy a hacer barrido por un carril. De aquí, aquí. Ah, pero ok, esta la necesito hacer un explode. Ahora sí, barrido por un carril. Es el carril. Esa es la curva. Y hago lo mismo, ¿no? El carril, la curva. Esto lo puedo poner en otra capa, tal vez acá. Cambiar capa de objeto para que parezca que es nuestra cinta. Si le quiero hacer ahí algún corte, por ejemplo, voy a hacer un pequeño corte con un círculo aquí. Déjenme ver en qué vista. En esta vista de acá. Yo creo que con un diámetro igual a 1 y acá también. En este fin. Diámetro igual a 1. Y le puedo trimear, ¿no? Puedo seleccionar mis dos círculos, solamente para que no se vea así de cuadrado. Trim, aquí y aquí. Algo así. Algo así pudiese hacer mi corte. Ya nada más le falta hacer, voy a guardar una vez. Falta hacer lo que es un offset de esta entidad. Súper delgadito. Y también de esta entidad le voy a hacer un pequeño offset. Así. Ok. Ahora sí, chequen. Tendríamos ahí nuestros elementos que se estarían viendo, por ejemplo, una vista en tinta que me agrada mucho de esta manera. Chequen lo que acabamos de generar. Tiempo de grabación tengo 56 minutos con el extra de que hice el relieve de aquí arriba. Ahorré media hora, ahorré 34 minutos más o menos. Esa es la segunda vez que modelo este objeto. Te voy a dejar aquí en edición algo de renderizado. Espero que esto en edición se traslade a unos 35 minutos más o menos. Realmente no sé cuánto lo pueda reducir, pero es la ventaja de modelar cosas nuevas. Yo hasta el día de ayer, que fue cuando grabé y tuve este accidente de que no grabó el audio, me hice 1 hora y media en modelar este flexómetro. Hora y media en un ambiente de trabajo, creo que está bien, es aceptable. Pero imagínate si lo puedes hacer en lugar de hora y media en 50 minutos. En 50 minutos ya tienes piezas de las 7, 8 horas que tienes en tu trabajo, ¿no? Pasa lo mismo, por ejemplo, ahorita estoy detenido un poco en el tema de joyería, pero algunas piezas que yo hacía en 2 horas y media, alguien más las hacía en una semana. Entonces, eso es lo importante de hacer cosas nuevas. Siempre traten de hacer cosas nuevas. No importa que pareciera que es muy sencillo como en este caso. A mí me gusta mantener todos estos elementos. Aunque si tú se lo vas a dar a alguien para que haga la impresión 3D o para que haga el proceso que quiera, o no sé, pasa de los sin vectores. Esos no se pasan a menos de que sea un colega directo y los necesite para algo en específico, pero los vectores pues no se pasan, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí lo que es el video de hoy. Fíjense que hasta cierto punto me agradó que se haya echado a perder mi video anterior, porque ahorré media hora. En cuestión de este objeto soy media hora mejor que ayer. Media hora con respecto de 1 hora y media es bastante. O sea, ahorré un tercio del tiempo y además le hice algo extra. Entonces está bastante bien, ¿no? Hasta aquí el video de hoy. Recuerda, la contraseña para cerrar, voy a poner abril 20. Esa va a ser la contraseña en minúsculas. Abril 20, todo junto, para que puedas descargar este modelo. También hay un correo por ahí por si quieres cotizar que te modele algo que necesites. Y bueno, ahora sí, hasta aquí lo que es el día de hoy. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico. Espero haberte dejado también unos renders por ahí de esto. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.